llamaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, eres simplemente bello, simplemente divino. Y así, amado hermano, me siento muy contento, muy gozoso, porque lo que hoy te voy a compartir de parte de Dios es que nuestro Dios prueba los corazones. Ese es el tema. Dios prueba los corazones. Él los mira a veces cómo vienen delante de su presencia. Y no tan solo los prueba cuando vienen a sus pies, sino también los prueba cuando andan caminando en esa vida cristiana, en esa vida agradable que solamente tú puedes dar, mi Dios. Por eso, Padre, yo pongo en tus manos esta bendita palabra, preciosa palabra, porque Dios prueba los corazones. Y sabemos que cuando los prueba es por algo, porque Dios tiene propósitos. Cuando Él prueba, vienen sus propósitos, porque sus propósitos son de bien y no de mal. Alabado sea mi Señor, bendito sea el Señor. Y así vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice Santiago, el siervo de Dios, el hermano del Señor, porque así lo dice en Mateo, cuando sus hermanos y sus hermanas iban a buscar a Jesús? Dice que estaban los hermanos del Señor, y entre ellos estaba Jacobo, que después se le puso por sobrenombre Santiago. Amén. Entonces el siervo Santiago hablaba a través de la epístola de él y nos decía así: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. No decía sufridos, sino gozaos. Gózate en el Señor, gózate, porque el gozo de mi Señor es nuestra fortaleza y va a ser la fortaleza que te va a fortalecer a partir de este día. Si tú estabas en pruebas y luchas, hoy Dios te va a fortalecer y te va a dar una palabra de fortaleza, una palabra de aliento que te ayude a vivir esa prueba, que te ayude a vivir esa lucha. Porque te digo algo, en el mundo siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas en este diario vivir. Y esa lucha la podemos tener a través de enfermedades, necesidades económicas, faltas de trabajo, pérdidas de cosas materiales y, ¿por qué no, también pérdidas de vidas humanas? Pero yo te digo, ahí donde te encuentras, que Dios te va a levantar. En medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa lucha que tú tienes, Dios te va a levantar. Porque uno tiene que aprender en este día a cómo dirigirse a Dios y decirle a Dios en este momento: levántame, bendito sea el Señor. Pero siempre va a haber un motivo de lucha, ¿sí? Siempre va a haber un motivo de prueba. Y esa prueba, esa lucha siempre va a producir en nuestras vidas dolor, ¿sí? Dolor. Pero cuando tú te encuentres ahí, en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio de ese problema turbio, en medio de ese agobiamiento que tenga tu cuerpo, en ese momento
tú tienes que aprender a gozarte en Dios. Darle la gloria a Dios. Por eso al principio, cuando iniciábamos la alabanza, les decía, amado pueblo de casa de Dios, gózate, gózate, hermano, de las redes sociales, que aún en la prueba y en la lucha, tú tienes que gozarte en el Señor y darle toda la gloria y toda la honra que merece Dios. Porque si cuando estabas bien, te gozabas bien, y cuando no tienes nada, no te quieres gozar, pues yo te digo que te goces. Porque el gozo de tu Señor y de mi Señor va a ser nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Pero tú tienes que aprender a gozar, tienes que aprender a tener ese gozo cuando te encuentres en los peores momentos de tu vida. ¿Pero qué es la prueba? Es una tentación, sí. ¿Y esa tentación a qué nos lleva? A una aflicción en el espíritu, en el cuerpo y en el alma y en todas las partes de tu cuerpo. Eso es lo que causa esa aflicción. Porque proviene de una prueba, de una adversidad, de una angustia, de un sufrimiento, de una tribulación, de un quebrantamiento, como el que yo podía mirar hace rato en el cuerpo de mi hermana quebrantada, pidiéndole al Señor por restauración total. Y el Señor está a la puerta de su vida de ella, y va a estar a la puerta de muchas vidas que me están escuchando. Si tú has sido quebrantado en algún momento, déjame decirte que cuando escuches esta prédica vas a ser más quebrantado. Y le vas a decir a Dios, te entrego mis cargas, te entrego mis pruebas, te entrego mis luchas. En pocas palabras, todo esto se va a encerrar y le vas a decir, te entrego todo mi dolor. Sí, ese dolor donde Dios también lo proclamó en el principio, en Génesis, cuando hizo al hombre y a la mujer. Sí, Él lo proclamó en Génesis. Proclamó el dolor no tan solo en la mujer, sino también en el hombre. Y eso ha sido continuidad en los días que han venido, en el tiempo que va a venir y todas las cosas que están por venir. Sí. Acuérdate que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor echa fuera todo dolor. Y el perfecto amor todo lo soporta. No te lo quita, pero sí lo vas a soportar. Pero tienes que entender que en las diversas pruebas, cuando te encuentres en medio de ese dolor, tienes que aprender a gozarte en Dios. Porque la prueba es lo que produce tentación. ¿Sí? Yo te lo voy a leer aquí en Génesis. Cuando Dios declara la bendita palabra en la mujer. Génesis capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y el que se enseñoree de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé que no comieras de él, maldita será la tierra, y por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Fíjate bien, todos los días. No está diciendo un solo día, sino todos los días. Y no tan solo esto se lleva en el trabajo, ¿sí? No tan solo esto repercute en las áreas de necesidades que tiene el hombre en este caminar por la vida, no, sino también se presenta en tu vida espiritual. Bendito sea el Señor. Pero también nuestro Señor Jesucristo, si esto lo dijo Dios en Génesis, también nuestro Señor Jesucristo lo recalca en San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El ejemplo más perfecto es Jesús. Confiad, diciéndole a sus discípulos, pues yo te digo también a ti,
pueblo de Casa de Dios, a ti, amado oyente que nos sintonizas en las redes sociales, yo te digo que Jesús es el ejemplo. Dice Él en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido. Yo soy el ejemplo y tú tienes que seguir mi ejemplo. Si yo vencí, tú también vas a vencer, porque estás cerca del Rey, estás cerca de la palabra, estás cerca de aquel que todo lo hace nuevo, todo lo hace en amor. Y aún en medio de la prueba y de las luchas, Él se exalta y su nombre es glorificado. Bendito sea Dios. Pero en el mundo vas a tener aflicciones. Lo mismo que yo te explicaba. Vas a sufrir, sí. Vas a llorar, sí. Pero recuerda que pasando la prueba va a venir el gozo. Pasando la tempestad viene la calma. Aleluya. Pero confía que en medio de la prueba Él venció. Y esa prueba de cruz. Mas sin embargo nosotros, las pruebas son en la carne y muchas veces en el alma. Pero tú vas a vencer, dice el Señor. Bendito sea Dios. Y el Dios de paz, que es el Señor Jesucristo, Él mismo estaba diciendo: para que en mí tengáis paz. Él es el Dios de paz. Él es el Dios verdadero. Por eso yo te lo leía en San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Está hablando el apóstol San Juan a través de Jesucristo. Yo soy el Dios de paz. En mí, no en otro nombre vas a tener paz. En medio de la prueba y la lucha, tú vas a tener paz en Jesús. No en otra persona, no en los aeróbis, no en los zumbas, no en el yoga. Y cuántas cosas más hechas por el hombre. Pero aquí dice la palabra: en mí, el Dios de paz. Vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. No en otra persona. Y eso le decía Jesús a sus discípulos o escogidos de entre el mundo. Tú y yo somos escogidos, amado hermano, amado oyente. Somos escogidos de entre el mundo. Y se refería a aquellos también que iban a predicar la palabra como un servidor suyo de ustedes, porque yo vine a servir. Yo sé que en este mundo de servicio delante de Dios me voy a encontrar también en aflicciones, en apuros, en pruebas y luchas. Pero dice el Señor: confiad en mí, confiad en mi paz que yo he vencido. Muchas veces en este largo caminar, declarando la palabra, vamos a encontrar una oposición delante del mundo, empezando con nuestra familia. ¿Sí? Porque dice la Biblia que la primera oposición van a ser los de tu casa. Por ahí vamos a empezar. Y aún me acuerdo yo, cuando empecé todo esto, mi madre me decía: hijo, no vayas con los cristianos porque te van a robar, te van a pedir dinero. Y eso era mentira del diablo. El Señor lo reprenda en esta tarde. Él sabía precisamente que yo ahora estaba en manos de Dios, que todo lo que me va a dar Dios, nadie me lo puede quitar. Nadie. Pero es necesario que tengamos en cuenta que aún no siendo nosotros predicadores o siendo predicadores o todo el mundo entero que está alejado de la palabra de Dios, debe de saber que si no tienes a Dios y no buscas a Dios, vas a tener problemas. Cuanto más los que predicamos la palabra. Dice su bendita palabra: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de una generación perversa y torcida. O sea que el mundo no está bien. No está bien. Pero aún en medio de esa perversidad, aún en medio de esa lucha, aún en medio de esa prueba que tú tengas, el Señor te dice: gózate.
porque yo soy el Dios de paz. Bendito sea Jesús. Y si Él ha vencido, como lo dice, también nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que me amó primero. Él te amó primero y me amó primero. Él nos escogió, no nosotros los escogimos. Porque Él es el que pone el querer y el hacer de su buena voluntad, no de su mala voluntad. Y Él lo va a hacer cuando estés en medio de las pruebas y de las luchas. Él te va a responder porque Él es fiel a sus promesas. Porque yo he dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, no un solo día. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo que Él. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, si Él ha vencido al mundo y nosotros hemos nacido en Él, y si Él tuvo en victoria, pues nosotros también estamos en victoria. Porque nuestra victoria es a través de Él. Porque Él venció al mundo por su fe. También nosotros tenemos que vencer al mundo por la fe que hemos de tener en el Señor, porque Él es el autor y consumador de la fe. Amado oyente, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. Sí. Si tú no crees en Jesús, vas a tener pruebas, vas a tener luchas, y si sabes la palabra, pero no crees, pues no va a haber victoria. Y te vas a perder de lo que Dios tiene a través de esa prueba, a través de esa lucha, porque Dios está probando los corazones. Él prueba tu fe. Pero también como la prueba, Él quiere que tú avances, que tú escales otros niveles, que tú escales otras cosas más grandes, porque Él dice en su palabra, porque aún mayores cosas harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Pero tenemos que aprender nosotros a gozarnos en Él, a confiar en Él, porque el que es nacido de Dios vence al mundo por medio de la fe de aquel que te amó primero. Amado oyente, estas pruebas no tan solo vienen del mundo que nos rodea. Algunas pruebas también las manda Dios para probar tu corazón o para probar los corazones. Así como el mundo tiene sus pruebas, sus luchas, también Dios te quiere probar para ver cómo andas. Si estás caminando chueco, si estás caminando derecho, pero Él te va a probar. Y vamos a ver, ¿verdad?, que en medio de la prueba y de la lucha, no tan solo tenemos que aprender a gozarnos, sino también tenemos que aprender a creer en ese gozo. Porque el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Yo te alabo, Padre, porque tú has escondido estas cosas de tantas eminencias, de tantos sabios. Pero dice tu palabra que aquel que se crea sabio, que se haga ignorante. Y yo me hago ignorante en esta tarde para que tu palabra dé el luzazo a nuestras vidas, para que tu palabra convierta nuestras vidas en vidas plenas y llenas de tu amor. Bendito sea Dios. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué tenemos nosotros que gozarnos cuando vienen las pruebas? Perdón. ¿Por qué tenemos que aprender a gozarnos? Vayamos a Romanos 12:12. Y dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. 3 cosas que nosotros tenemos que tener cuando recibimos la prueba con gozo. Gozosos en la esperanza, dice Romanos 12:12, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Mejor dicho, de otra manera te lo voy a decir: en la esperanza tenemos que estar felices, en la tribulación o dolor tenemos que soportarnos a uno mismos y también soportar a los otros que están alrededor de nosotros. Pero también nos dice que tenemos que perseverar en la oración, orando en todo momento.
pidiéndole a Dios, como lo hacía esta hermana hace rato, como aclamaba a Dios en medio de la alabanza. Ella enfilaba, ella indicaba su oración y la ponía en las manos del Padre. Ya no quiero ser yo, Señor. Ahora cámbiame esta mala manera de vivir, esta forma de conducta que no es agradable delante de tu presencia. Pero yo te digo, gózate, porque el Señor ha escuchado. Si tú en medio de esta predicación estás aclamando al Señor, de verdad te digo que te vas a gozar después. Pero gózate ahorita. Tus oídos estén atentos a lo que te dice el Señor en esta tarde. Sí. Mejor de esta manera. Si el Señor te está diciendo que en la prueba la recibas con gozo. Y como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esa esperanza de estar felices, esa tribulación o dolor, de saberla soportar, pero por medio del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo todo lo soporta, todo lo puede, todo lo da. No mira su conveniencia, sino el bien de los demás. Como quisiera que lo que hay en mi corazón también estuviera en tu corazón. Más bien me gustaría no serlo yo y que tú lo fueras. Pero por causa del Evangelio, decía el apóstol Pablo, por causa del Evangelio, tengo que estar aquí. Porque más bien me gustaría ya estar con el Señor, partir con el Señor. Pero la bendita palabra está aquí. Y si no hay quien predique, si no hay quien te diga que tienes que tener gozo en medio de la prueba, en medio de la lucha. Eso es lo que dice. Yo hoy te digo que las cosas que se viven en este mundo quizás puedan parecerte mal, pero Dios te dice una vez más, gózate, gózate, no te estés quejando, levántate, pelea la buena batalla, esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor está contigo en medio de esa prueba, en medio de esa lucha. Tú no lo ves, pero Él te ve. Y te ve y te mira con ojos de misericordia. Pero tienes que aprender a gozarte. No te quejes. ¿Sí? Tienes que aprender a pelear la buena batalla en medio de esos problemas, en medio de esas luchas, en medio de esas pruebas, pero con las armas de Dios. Es como tú tienes que pelear. Porque Dios está probando los corazones. Sean corazones instruidos o no instruidos. Y en el versículo 3 en Santiago, ¿qué nos dice también? Bendito sea el Señor. 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, en medio de ese gozo, ¿qué tenemos que hacer? Tener paciencia. Porque si no hay prueba, no hay paciencia. Y si no hay paciencia, no hay prueba. Pero muchas veces quieren muchos ir a comprar paciencia. Oh Señor, dame paciencia. Ni le digas mejor. Porque si la Biblia dice que solo las pruebas te ayudan a tener paciencia, y tú le estás pidiendo a Dios que te dé paciencia, pues te va a dar muchas pruebas. Y te vas a acabar. Por eso uno tiene que aprender a pedirle a Dios. Y no hay otra forma de aprender a pedirle a Dios escuchando su palabra. ¿Sí? Pero decía en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto lo da Jesús. Porque esa prueba de fe la da Jesús.
Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, lo que debes de tener en tu corazón, aparte de gozo, tener paciencia. Porque ese gozo cumplido te va a dar la paciencia en medio de la prueba. Porque la prueba produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no te va a defraudar. ¿Sabes por qué? Porque la esperanza está fincada en el amor de Cristo a través de ese amor derramado por medio de su Espíritu Santo. O sea, que no derramó cualquier cosa. El Espíritu Santo es el que te consuela, porque dice en su palabra, porque yo os enviaré al Consolador, al que te va a guiar a toda verdad. Mira lo que vas a lograr en esa prueba. Vas a lograr paciencia, vas a lograr victoria, vas a lograr esa esperanza que ya fue derramada en la cruz y que ahora es puesta por obra a través de su Espíritu Santo. Entonces, para que tengas tu paciencia o paz, que es la de Dios, debemos de estar en la voluntad de Dios. Porque ¿cómo puedes pedir paciencia? ¿Cómo puedes pedir esperanza? ¿Cómo puedes pedir paz si no estás caminando en la voluntad de Dios? ¿Sí? Y así habemos muchos que estamos caminando no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra propia opinión. Y tú sabes que cuando tú caminas conforme a tu opinión y dejas a un lado a Dios, muchas veces esa opinión parece ser bien, pero muchas veces parece ser camino de muerte. Así dicen Proverbios. Pero tenemos que estar en la voluntad de Dios, para que pueda obrar la fe, la paciencia en medio de esa prueba. Y cuando tú logras eso, te encuentras en el gozo de Dios. Por eso Santiago nos decía una vez más, tened por sumo gozo, por sumo, no por poquito, por grande gozo. Que haya eso en ti. Pero para ello tienes que estar en la voluntad de Dios. Y yo me acuerdo, en Mateo nos habla, cuando su madre y sus hermanos lo fueron a buscar, y él estaba predicándole a las multitudes o a sus discípulos. Y eso está en Mateo 12, capítulo 12, versículo 46 al 50. Y es cuando le dicen sus discípulos, oye, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él, Jesús, extendiendo su mano hacia a sus discípulos, les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermana o quién es mi hermano? Pues mira, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero muchas veces todos nos jactamos de decir, no, Dios está conmigo. Sí, está contigo. Pero la pregunta del millón es, ¿estarás en la voluntad de Dios? Ese es el problema. Y cuando tú no estás en la voluntad de Dios, no puede haber paz. Porque la paz de Dios no produce muerte. Pero la paz del mundo produce muerte. Porque la tristeza de Dios es para salvación y vida, pero la tristeza del mundo es para muerte. Necesitas saberlo, amado oyente, tú que me estás escuchando. Tienes que discernirte verdaderamente. Estoy pasando tribulaciones, pero me encontraré la voluntad de Dios. Y si no te encuentras, pues búscalo. Y dile delante de Dios, Señor, aquí estoy en medio de esta prueba. Quizás no he ido a buscar de ti. No he escuchado tu palabra. Quizás me alejé de ti, me fui de ti. Pero ahora voy a ir como ese hijo pródigo. Voy a ir a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra todo el mundo. Ahora hazme como uno de tus siervos.
¿Qué quiere decir? Que te tienes que humillar delante de Dios y reconocer que en la casa de Dios hay bendición, como en esta casa. En la casa de Dios hay palabra de vida y no palabra de muerte. Hay camino de bendición y no de maldición. Bendito sea el Señor. Pero tienes que aprender hoy que en medio de esta prueba y de esta lucha, tú te tienes que gozar y tienes que estar dentro de la voluntad de Dios y no dentro de la voluntad del hombre. Además, Dios nos demanda ser pacientes en medio de la lucha, en medio de la prueba. Pero para que seamos pacientes, necesitamos ser gobernados por Dios. Mi pregunta es, ¿cuál es el gobierno que te está gobernando, amado oyente? ¿La palabra? ¿El hombre? ¿Las revistas de vanidades? ¿Las novelas, perdón? ¿Qué es lo que te gobierna? ¿La televisión? Dime. Cuando aquí dice en su bendita palabra que nosotros tenemos que ser gobernados por la paz de Dios y recibiremos nosotros en medio de la prueba y el gozo con amor, así lo vamos a recibir. Y no tan solo vamos a recibir el gozo y el amor de Dios, sino también vamos a recibir la victoria y vamos a creer que nuestro Dios es un Dios de propósitos, porque Él al que prueba es para algo. Y te lo voy a decir más adelante con el versículo. Porque de esta manera quiere Dios que nosotros la recibamos como lo manifiesta el siervo Santiago. Recibid con sumo gozo, no con pobre gozo. Sí, porque cuando tú tenías tanto, tenías mucho dinero, te hacías, ¿verdad?, el que estaba contento y feliz. Y ahora que no tienes nada, pues también aprende a ser feliz. En medio de esa escasez, en medio de esa lucha, en medio de esa prueba, aprende a ser feliz. Porque eso es lo que te va a dar victoria en medio de esa prueba. Pero la mayoría de la gente le gusta sufrir. Ves que te están pegando y ahí sigues. Fuiste a una persona para que te orientara y no te orientó bien. Y ahí estás, sigues todavía. Y buscas y estás buscando y buscando. Cuando la palabra es sencilla. Buscar lo de arriba y no lo de abajo. Amado oyente, pueblo de casa de Dios, tenemos que levantarnos con gozo en medio de la prueba y de la lucha. Tenerlo así en tu corazón, que esta tarde tu corazón reciba ese gozo, reciba esa palabra de aliento que te levante. Ya deja de menospreciarte, ya deja de decir, soy un pecador, ya no sirvo para nada. Tengo miedo de que van a decir que si hago una cosa, a lo mejor cometo errores. Quizás no lo pensé y la regué. Siempre anda el mundo sumido en esos pensamientos pobres. Cuando Dios se hizo pobre para que tú fueras rico, fueras enriquecido por su gloria, fueras enriquecido por su misericordia. Bendito sea el Señor. Pero en el nombre de Jesús, yo te digo a ti, amado oyente, a ti, pueblo, casa de Dios, pase lo que pase o lo que estés pasando, levántate en el nombre del Señor Jesucristo y proclama victoria. Como Pablo en su palabra decía, como caído, pero no vencido, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Quizás muchas veces las cosas de Dios no las puedes mirar pronto, pero tú quieres a veces que Dios te haga el milagrito como si fuera horno de microondas. Y no lo es así. Tienes que esperar a tener paciencia que el Señor complete la obra, porque el que empieza la buena obra, Él la va a completar. Tienes que aprender hoy en esta tarde a tener gozo en tu corazón, a creerle a Dios, más que nada. Y si tú eres conocedor de la palabra, pues búscalo en la iglesia.
donde asistes cuando lo haces. Y yo te digo que Dios te va a levantar. Por eso nosotros tenemos que ser gobernados, amado hermano. Y si tú en esa prueba, en esa lucha que tú tienes, no hay gozo, es porque no está el gobierno de Dios en tu vida. ¿Sí? Así de sencillo. No está el gobierno de Dios en tu vida. Y al no estar el gobierno de Dios en tu vida, tampoco está la voluntad de Dios en tu vida. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios es la misma paz de Cristo, porque Cristo es Dios. Porque así lo dice la palabra. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cuál es el cuerpo al cual tú fuiste llamados? Es el cuerpo de Jesucristo, es la sangre de Jesucristo, es el sacrificio de Jesucristo al cual tú has sido llamado. Pues tened por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas y luchas, porque es ahí donde el gobierno de Dios tiene que obrar en tu vida. Y si tú te has apartado del gobierno de Dios, pues yo te digo, vuélvete al gobierno de Dios. Haz las cosas primeras. Empieza aquel amor que quizás lo dejaste por un momento y ahora vuelve a venir otra vez el amor. Y ya no lo sueltes. Agárrate de los pies de Él. Agárrate de su palabra de Él para que puedas mirar la gloria de Dios en tu vida, en medio de la prueba, en medio de la lucha. Pero que el Dios de paz gobierne tu vida. Porque así fuiste llamados en un solo cuerpo, siendo la cabeza el Señor Jesucristo. Filipenses 4:7 también nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice en el hombre, sino en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón, siempre y cuando sea en Cristo Jesús. Solamente en Jesús está la paz. Solamente en Jesús está la verdad. Solamente en Jesús está la vida. Solamente en Jesús está todo. Y no porque yo sea de lo solamente Jesús. No. Más bien yo quisiera que Él fuera en mí. Porque no es lo mío, no es lo mismo, decir yo, Dios es mío, a que Dios diga, tú eres mío. Es mucha diferencia. Él es mío, no es tuyo. Tú tienes que ser de Dios, que Dios diga, tú eres mío, no tú lo digas, que te alabe tu propia, dice, no te alabe tu propia boca, sino que te alabe otros labios, que sea Dios el que te diga eso. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. No nos lo ha dado. Pero Dios te va a levantar en esta tarde. Y una vez más te digo, en esta tarde, recibe la prueba con gozo, con la voluntad de Dios. Porque donde está la voluntad de Dios hay gozo, hay paz y hay libertad. Y esa misma paz que gobierne vuestro corazón, también gobierne tus pruebas y tus luchas. San Juan 14:27, él mismo repetía mucho esa palabra a sus discípulos. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. La da. Y no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces la paz que da Dios no es la misma que da en el mundo. O que da el mundo. No. Porque su paz trasciende. Su paz perfecciona. Su paz restaura. No como la da el mundo, que solamente tienes que tener paz en los cumpleaños, en las fiestas. Y ya pasan los cumpleaños y las fiestas y ya te están tirando piedras otra vez. Pero Dios está hablando en esta tarde. Cuando habla su gobierno, está hablando el gobierno de Dios y no el hombre. Porque cuando Él gobierna hay victoria y hay recompensa. ¿Sí?
Y cuando Él te dice que no se turbe vuestro corazón, es porque hay muchos hombres que predican la palabra y hablan bonito y se miran bonito y tienen un semblante pacífico, pero con su boca proclaman la palabra, pero muy dentro de su corazón tienen pleitos, tienen contiendas, tienen tantas cosas. Por eso el que está allá afuera no es convertido, por eso el que está allá afuera no es levantado. ¿Por qué? Porque todavía esa persona que predica la palabra tiene contiendas, tiene luchas adentro y tiene que ser quitado primero todo lo que hay adentro para que tú puedas ser de bendición allá afuera. Bendito sea Dios. Y tú sabes que aquel que habla así y anda mal, nunca va a prosperar, y menos va a hacer prosperar a la gente que lo está escuchando, ni va a ser de bendición. Y van a seguir igual como entraron. Así como entraron, así van a salir con miedos todavía. Pero vas a la iglesia así, pero te veo que tienes miedo. ¿Acaso eso aprendiste en la iglesia? Cuando la palabra es la que hace la obra. Porque hay muchos también que no conocen verdaderamente el significado de la palabra de Dios. Y tú sabes, aquellos que no conocen la paz de Dios, entonces estás ahí también tú, para que la demuestres. ¿Cómo debe ser esa paz? Pero esa paz que sea la paz que verdaderamente refleje tu estado físico, refleje tu alma delante de ellos, para que ellos puedan recibir no la opinión, no la paz del mundo, sino la verdadera paz que procede de lo alto. Deja que Dios gobierne tu vida con el gozo de Él, no con tu propio gozo. Pero Dios prueba los corazones, es decir, nuestras vidas. Y más si hay un propósito de parte de Él. Primera de Pedro 4:19. Dice así. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel, al Creador y hagan el bien. O sea, si tú estás padeciendo por cosas, pero tú lo sientes en tu corazón que es parte de Dios, pues confía en Dios, ¿sí? Y haz el bien. Pero muchas veces nosotros, cuando no estamos en el gobierno de Dios, en vez de hacer el bien, hacemos el mal. ¿Me están escuchando, pueblo amado? ¿Qué quiere decir esto? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al Creador. Pero también hay muchos que están padeciendo también en el mundo, pero no han aprendido a confiar en Dios. No han aprendido. Y no te estoy hablando de las circunstancias ordinarias del mundo. También te estoy hablando de las circunstancias que se llevan a cabo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia cristiana. Hay dos tipos, amado hermano, de padecimientos. Uno es conforme al mundo y otro es conforme a los designios de Dios. Pero cuando la voluntad de Dios está en el creyente que sufre, es para el bien del creyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando tú estás padeciendo las pruebas y las luchas en el mundo, ten cuidado. Porque el mundo y sus deseos van a pasar. Y todo produce muerte lo que hay en el mundo. No es que el mundo sea desagradable. El mundo se hizo para que vivas y vivas bien, pero para que vivas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:10. La tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo que produce solamente muerte. ¿Te imaginas, amado hermano, amado oyente, tú que me escuchas, cuántos no habemos allá afuera que no hemos conocido la palabra? ¿Cuántos no están caminando en caminos de muerte? Porque no están viviendo según la voluntad de Dios. Pero hoy Dios quiere levantarte, hoy Dios quiere que tengas gozo, pero que ese gozo esté gobernado por la voluntad de Dios, por el gobierno de Dios. Y cuando el creyente está viviendo según la voluntad de Dios, reposa confiadamente en Él.
Por eso yo veo a mucha gente que dice amar a Dios y se anda quejando. ¿Sí? Se anda quejando. Entonces, ¿dónde está esa confianza que tú le has dicho a Dios? Dime, ¿dónde está esa confianza? ¿Acaso Dios no es fiel para cumplir sus promesas? Claro que Dios es fiel para cumplir esa promesa y todas las promesas que tú tengas. Porque los planes de Dios son para bien y no para mal. Pero lo que Dios te dice en esta tarde, oye la voz de Santiago, mi siervo. Ponte a gozarte en esta tarde, en medio de tu prueba, en medio de tu lucha. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere llevar a otros niveles de vida. Dios quiere que aprendamos a mirar como Él mira. Dios quiere que aprendas a caminar como Él camina. Dios quiere hacer algo grande con nuestras vidas, pero nosotros siempre estamos mirando lo pequeño, no miramos lo que Dios nos puede ofrecer. A veces Dios te quiere dar mejores cosas y tú pones la mirada en pequeñas cosas. Y luego nos quejamos y nos va mal. Sí. Pero el Señor te dice en este día que Él quiere perfeccionarse en tu vida a través de esta prueba. Porque cuando el Señor te está probando es porque Él va a perfeccionar algo. Él quería perfeccionar algo en el pueblo de Israel cuando lo hizo caminar en el desierto. Sí. A lo mejor tú estás atravesando desiertos en esta tarde. A ti te digo, amado oyente, estás cruzando desiertos. En los desiertos no hay nada, ni agua, ni animales. Es ahí donde te quiere Dios. Porque solamente en los desiertos, solamente en los silencios, solamente en las oscuridades aprendes a valorar quién es Dios y aprendes a buscar a Dios. Pero el Señor te dice, yo te hice perfecto como mi Padre que está en los cielos. Pues aprende a ser perfecto, aprende a gozarte, porque si Él es perfecto en su gozo, Él también quiere que seas perfecto en medio de la prueba y la lucha para que tu gozo sea cumplido. Porque cuando tú aprendes a perfeccionarte en la paciencia, eres capaz de soportar las pruebas. Pero si no tienes paciencia, no vas a ser capaz para sobrellevar nada. Así venga lo que venga en tu vida. Además dice Santiago en capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. No tan solo te está hablando Dios de las cosas celestiales, también te está hablando Dios de engrandecerte. Pero la gente a veces lo tiene aquí en la mente humana. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. A mí, yo una vez, te voy a decir, yo tengo un ejemplo de esto. Sí, te lo voy a decir. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirás la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo, cuando empecé esto, yo amaba mucho a Dios, pero vino la tentación, vino el problema, vino la división en la iglesia donde yo me congregaba y se llevó a todos, nada más me quedé yo con el pastor. Se llevó a todos. Y yo todas las noches, todos los días, le decía al Señor, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Hasta que un día Dios habló a mi vida a través de un sueño y me dijo, que no se turbe vuestro corazón, siervo. Si crees en Dios, entonces también cree en mí. Yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, tú estés conmigo. Eso no importa. Si se llevaron a tus hermanos, yo te lo voy a dar. Pero que te importe más que tu nombre esté escrito allá arriba en el libro de la vida. Eso es lo que más te importe. Bendito sea el Señor. Por eso bienaventurado es aquel que soporta las pruebas. Y muchas veces somos imprudentes para soportar las pruebas. Porque mejores cosas tiene Dios. Quizás en estos momentos no la veas llegar. Pero ¿de qué te preocupa? Estás en el mundo. Vives en el mundo. Pero allá arriba, Él nos va a alumbrar con su poder, con su gloria. No habrá llantos. No habrá lamentos. No te faltará la comida. Nuestra comida va a ser alabar a Dios. Primera de Tesalonicenses 2:4. Porque hay muchos que se oponen contra el conocimiento y la voluntad de Dios. Por eso Dios, cuando te dice que Él está probando los corazones, porque hay muchos corazones
te lo digo, hay muchos corazones que no nada más de labios le honran, pero muy dentro de su corazón están fuera. Y esos que están afuera se oponen a la palabra de Dios, al conocimiento y la voluntad de Dios. Y eso no va a progresar cuando estés en medio de la prueba y de la lucha. Porque muchas veces, por eso, déjame decirte, por eso Pablo le decía mucho a Timoteo, hijo mío, sé tú buen ejemplo en palabra, en obra y en todo. Porque por medio de lo que tú le enseñes a ellos, si es de bien les va a ir. Pero si tú le enseñas mal, mal les va a ir. Pero yo creo que eso está pasando solamente en las iglesias de la luna, no aquí, en casa de Dios, y no allá afuera. Porque yo sé que también allá afuera hay iglesias que te predican la palabra con poder y gloria. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esos son los falsos predicadores, los falsos que te dicen, mira, yo te voy a dar la paz y todo esto. Mentira. Si tú quieres dar paz, primero ponte en paz con Dios delante de Él. Porque de nada te sirve que estés dentro de la palabra de Dios y no tengas paz en tu corazón. Entonces no vas a poder ser de bendición para otros que buscan la paz. Pero hay 3 cosas que nos van a ayudar. En medio de las pruebas te voy a decir, en el nombre de Jesús, lo primero que tienes que hacer es refugiarte en su palabra. Lo segundo que tienes que hacer, meditar su palabra. Y lo tercero que tienes que hacer es de que Dios tiene un regalo para ti. Ya no vas a hacer nada porque Dios te va a dar. No tan solo te va a dar la corona de la vida, como lo dice. No tan solo te va a dar la vida eterna, como lo dice su palabra. Pero tienes que aprender primero a refugiarte en su palabra. ¿Y cuál es el refugio? ¿Cuál es lo que tú debes hacer para refugiarte en su palabra? Dice Proverbios 15:23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, porque la palabra a su tiempo, cuán buena es. Tú te tienes que alegrar en medio de la prueba, en medio de la lucha, y todo lo que salga de tu boca debe ser de gozo, porque al final del tiempo, Dios te va a dar la victoria. Por eso yo quería servirle a Dios en los primeros años. Y Dios me decía, no sabes lo que pides, mijo. Porque si yo ahorita te doy todo, vas a caer. Espera. Porque cuando venga la espera, venga el tiempo, esa palabra sazonada va a dar fruto. ¿O no? ¿O no, amado oyente? Pero la palabra debe de ser nuestro refugio. A mí me gusta ese versículo que está en Salmos. Oh, cuán delicioso, dice, si tu palabra no fuera mi delicia, ya en mis pruebas y luchas, ya hubiera perecido. Y es la palabra de Dios la que me ha levantado en estos 7, 8 años que no he tenido a mi esposa y a mis hijos. Es la palabra de Dios la que me ha mantenido firme, como un esposo fiel, como un padre fiel, de acuerdo al reglamento de la palabra de Dios. El mundo puede decir lo que pueda decir, pero si Dios, que es todo omnipotente, que todo lo sabe, Él sabe cómo andamos en esta tierra. Y Dios es el que juzga y no juzga el hombre. Pero tienes que aprender a refugiarte en tu palabra para que tengas victoria. Tienes que meditar la palabra, como dice Josué 1:8. Nunca se va a apartar este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él para que guardes y hagas las cosas que en él está escrito, porque hasta ese entonces hará prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Es bien importante que tú medites, que tú estudies la palabra, amado hermano. Y lo más precioso, el regalo que Dios tiene, no te lo puedo decir, porque solamente Él lo sabe. Pero acuérdate que Dios siempre tiene planes de bien y no de mal. Dios te prueba, pero no te tienta. El único que tienta es Satanás, el Señor lo reprenda. Porque Él quiso tentar al Señor Jesús. En Mateo dice, y vino el tentador y le dijo a Jesús, ¿puedes convertir estas piedras en pan? ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios te quiere probar.
Si tú no sabes la palabra o sabes la palabra, yo te digo en esta tarde que Dios quiere probar tu vida. Así como probó al pueblo de Israel en medio de ese desierto. ¿Sabes por qué probó Dios al pueblo de Israel en ese medio desierto? Para saber qué es lo que había en su corazón. Para saber si le iban a adorar, si le iban a guardar, si iban a ser obedientes. Pero nunca obedecieron. Como Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer no las hago. Y termino haciendo las que no quiero hacer. Y dice la bendita palabra de Dios en Deuteronomio 8:2, y te acordarás, le decía al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Muchas veces Dios te está probando en esta tarde para saber qué hay en tu corazón, para saber a lo mejor si lo que me dijo el día de hoy va a permanecer. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra siempre va a permanecer. Estoy terminando. Entonces tienes que aprender que así como el pueblo de Israel fue llevado a los desiertos son los lugares donde tú puedes tener comunión con Dios. La única manera. Los sufrimientos son parte del proceso que tiene Dios para tu vida. Las enfermedades igual. Y esto es conforme a los que están siendo probados conforme a la voluntad de Dios. Porque en los desiertos aprendemos a obedecer. Génesis 22:1, cuando Dios le dijo a Abraham, hey Abraham, levántate y llévame tu hijo a Sinaí. Él nomás cuando le habló Dios a Abraham, él nomás dijo, aquí estoy. Bienaventurado el varón que cuando tiene la prueba, le dice a la prueba, aquí estoy prueba. Pero nadie quiere estar en pruebas, nadie quiere estar en luchas. Pero más bienaventurado es aquel que le dice a Dios, ok, que venga la prueba, Padre, porque sé que a través de esa prueba tu nombre se va a glorificar en mi vida. Tenemos que aprender a obedecer en medio de la prueba, de la lucha. Tenemos que aprender a depender de Cristo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué te dice el Señor? Que tienes que aprender a depender solamente de Dios, solamente del Hijo. Y tienes que aprender primero, en medio de la prueba y de la lucha, a buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Porque aquel que está arriba está sentado a la diestra del Padre. Además tenemos que entender que la buena voluntad de Dios, como lo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la única manera que yo veo que haya una renovación en tu vida va a ser la palabra. Cuando la busques, cuando la medites y cuando aprendas a depender de ella. Hasta ese entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios. Porque Dios no te va a hablar en la carne. Te va a hablar cuando estés metido en la palabra. Estoy terminando. Te voy a regalar los últimos 7 pasos más. Rapidito. Vayamos a Génesis 22, capítulo 1 al 8. Y ahí termino. Verso 1. Dios prueba a Abraham. Dios prueba a Abraham. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, este respondió, aquí estoy. Todavía ni le decía que iba a tener prueba, pero él contestó, aquí estoy. Bienaventurado el hombre que le dice, aquí estoy, Señor. Aunque venga lo que venga, yo aquí estoy contigo. Eso es lo que dijo Abraham. Le respondió a Dios. Es uno de los pasos. Es que Dios te quiere poner a prueba a veces. Tú tienes que saberle responder a Dios de una manera sincera. Segundo, verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Y Dios le dijo, tomad ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué nos dice el versículo 2? Tienes que aprender a recibir la instrucción, pero muchas veces no te gusta recibir la instrucción de Dios. Muchas veces le dices a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo para merecerlo? Si soy un pan de Dios, todo lo hago bien.
Eso es lo que tú crees. ¿Y qué tal que si Dios está probando tu vida? Tienes que aprender a recibir la instrucción. Tienes que aprender a decirle, heme aquí. Bienaventurado el hombre que está dispuesto cuando le dice a Dios, ¿qué pasa, papá? Aquí estoy. Dime, ¿qué quieres que haga? Pero en vez de decir, ¿qué quieres que haga? Nos dedicamos a pedirle. Pero no le decimos, ¿qué quieres que haga? Yo ahora por ti. Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Bendito sea Dios. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 siervos, a Isaac su hijo, y después cortó leña y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Pero dice que se levantó muy de mañana, ¿no? Así dice la palabra. Fíjate bien. El tercer punto es que tienes que aprenderte temprano. Dice por ahí el mundo que el que madruga Dios le ayuda. Pero las mañanas, ¿cómo cuestan pararse a orar, a pedir al Señor? Eso es lo que quiere Dios. Aprende a buscarlo en las madrugadas, cuando todo está en silencio, cuando tu cuerpo está inerte, cuando no hay ni siquiera una voz que se puede escuchar. Es ahí donde Dios te puede escuchar, en las madrugadas. Versículo 4. Estoy yendo rapidito. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham y a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es en el versículo 4. ¿Qué te quiere decir en el versículo 4? Lo mismo. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, Dios no te deja. ¿Sí? Dios no te deja. Cuando tú aprendes a obedecer, Dios se glorifica. Y cuando tú aprendes a obedecer, tienes la convicción que a donde vas, te va a salir bien todo. Porque Él le dijo, voy allá arriba, adoraré, pero regreso con mi hijo. Versículo 5. ¿Qué nos dice el 5? Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí, yo con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Este versículo 5 es el paso de fe que tú tienes que dar. De lo que no se ve, Abraham lo veía, porque sabía que Dios no lo iba a abandonar. Yo te digo que en medio de la prueba y de la lucha, amado oyente, Dios no te va a abandonar. Si te alejaste de la palabra, regresa a la palabra. Si antes iba a la iglesia un día los domingos de perdida, ve aunque sea por 15 minutos. Si antes era 1 hora. Pero ve, para que tú puedas comprobar la voluntad perfecta de Dios. Versículo 6. En el versículo 6 nos dice que Abraham, ¿verdad? Nos dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, y luego su hijo tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos fueron juntos. En el 6. Y en el 7, después dijo Isaac a Abraham, su padre, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Te lo voy a resumir en todo lo que te he hablado. Ante todo tienes que aprender a gozarte. Porque él dijo a Abraham una palabra clara. Voy a ir a adorar y regresaré. Y el hijo le dijo, pero ¿dónde está el cordero? Y mucha gente te dice a ti en esta tarde, ¿dónde está tu ayuda? Estás en la prueba, pero yo no veo tu ayuda. Pero Abraham contestó, Dios proveerá. Yo te digo en esta tarde, amado hermano, que Dios te va a proveer. No sé cómo le va a hacer mi Señor, pero al Dios que yo le sirvo es un Dios grande. Y no me creas a mí, creer a Dios. Porque Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. En esta tarde, Padre, yo te pido, Padre, en esta tarde que ese gozo sea cumplido en nuestras vidas. Que ese gozo sea, Padre, el que nos mueva, el que nos dé la victoria delante de todos, Dios mío, delante de aquel que nos dice no se va a poder, porque el hijo de Abraham le decía, ¿dónde está el cordero? Si él hubiera sido otro, la fe de Abraham hubiera menguado. Y así muchas veces hay gente que te dice, estás en las pruebas, en las luchas,
pero no la vas a hacer. Y yo te digo lo contrario, solamente créele a Dios. Porque el gozo de mi Señor es la fortaleza. Tienes que aprender a gozarte en esta tarde. Yo te voy a decir algo, amado hermano. Son 7 años que este cuerpo de bajeza ha peleado la buena batalla. Y si tú supieras lo que es dejar todo lo que tú amas. Y muchas veces viene a tu vida en esos desiertos, cuando tú aprendes a caminar solo, vienen a veces noches de soledad, noches de tristeza, noches de llantos. Pero yo te digo algo, en medio de esos desiertos de soledad, en medio de esos desiertos de noches que yo viví y que he estado viviendo en estos años, Dios se ha glorificado en mi vida. Tú no lo sabes, algún día te voy a contar por qué estoy aquí, amado oyente. Pero yo sí le estoy creyendo a Dios, que Dios va a hacer cosas grandes para mi vida. Porque hay un propósito de Dios, porque Dios es un Dios de propósitos. Porque Él es el único que te va a dar la victoria y te va a dar el gozo cumplido. Y ese gozo cumplido sea con tu vida, amado hermano. Y yo deseo de todo corazón que en esta tarde esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y asimismo que esta palabra de aliento, de vida te haya servido, ¿verdad? Te haya servido, hermano, y te haya levantado el ánimo. No sé cómo te encuentres en esta tarde, amado oyente, amado pueblo de casa de Dios, pero en verdad te digo que todo es posible. Porque todo es posible para el que cree. Y tenlo por gozo. Porque Dios no es un Dios de tristeza, sino es un Dios de fortaleza, de palabra, de vida, de aliento. En el nombre de Jesús, yo lo declaro por su palabra. Que Dios te bendiga, amado hermano oyente. Dios te bendiga, pueblo casa de Dios. Y estaremos nosotros sintonizándonos una vez más el próximo domingo. Alabado sea el Señor. Bendigo mi vida y bendigo la vida de todo aquel que escuchó esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Amén y amén. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento, hay victoria en el campamento de Dios. Hay sanidad y libertad, restauración y prosperidad.